Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Cornerstone. Estamos contentos porque hoy llegamos a la sesión número 11. Hoy es nuestra última sesión de nuestra serie Fundamentos de la Fe. Hoy finalmente hemos terminado este camino. De verdad ha sido una bendición esta serie. Creo que todos hemos aprendido acá. Yo me incluyo honestamente de primero. Volver a los libros, volver a estudiar, a refrescar estas doctrinas, ha sido una bendición mutua y definitivamente creo que hemos visto la mano de nuestro Dios en medio de todo esto, fortaleciendo nuestra fe, dándonos fundamentos necesarios para nuestra fe, pero sobre todo creo que una de las cosas con las que más he hablado con muchos de ustedes es poder identificar si el fundamento que teníamos era verdadero. Y muchos se me han acercado y me han dicho, honestamente, el fundamento que tenía no era verdadero, era un fundamento de arena. Y a través de las escrituras hemos podido construir fundamentos sólidos. Teniendo eso en mente, esta mañana nos corresponde nuestra última sesión y es la membresía de la iglesia, la doctrina o la enseñanza de la membresía de la iglesia. Y para ello vamos a anclarnos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 40. Hechos, capítulo 2, versículo 40. Hechos 2:40 dice, quizás para poner en contexto, este es el primer sermón de Pedro. Luego de predicar el sermón, la gente se había conmovido y en el versículo 40 escuchamos la respuesta. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Oremos. Padre, gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Gracias por estas 11 sesiones, Señor, donde tú has edificado nuestras vidas, has colocado el fundamento de tu palabra en nuestros corazones y queremos honrarte y glorificarte en esta última sesión. Queremos que tu Espíritu Santo siga edificando nuestros corazones y poniendo los fundamentos correctos, Señor. Queremos que tú coloques en nuestros corazones los fundamentos correctos para conocerte mejor, para entenderte mejor, para servirte mejor y para amarte como tú mereces ser amado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, he traído un recurso. Si alguno de ustedes está interesado en saber un poco más de la membresía, este es uno de los libros que recomiendo para el tema de la membresía. Se llama así, La membresía de la iglesia. Está escrito por Jonathan Leeman y pertenece a la serie 9 marcas. Hubo un hombre llamado Mark Dever que escribió 9 marcas para una iglesia. ¿Cuáles son las 9 marcas que una iglesia debe tener para que sea bíblica? Y este es una de esas marcas, la membresía de la iglesia. Así que si alguno está interesado, al finalizar puede tomarle fotos y se lo recomiendo grandemente si quiere estudiar más del tema de la membresía. Nosotros hemos hablado en la doctrina anterior, cuando hablamos acerca de la iglesia, hablamos un poco de las responsabilidades de la iglesia y cuáles son las implicaciones de ser iglesia. Bueno, esas implicaciones van a tener su clímax en la membresía. La membresía va a ser el hecatombe de la función de la iglesia. Va a ser el espacio donde todos los dones,
todas las disposiciones de los miembros, el compromiso de los miembros se ejercen en el contexto de la membresía. Nosotros vemos en el texto en Hechos que uno, habían personas que se estaban arrepintiendo, dos, esas personas se estaban bautizando y tres, esas personas se estaban añadiendo. Hay un proceso claro y visible acerca de la membresía. Y aunque si bien es cierto que nosotros no vemos literalmente la palabra membresía en el Nuevo Testamento, sí podemos ver principios claros de la organización de la iglesia primitiva acerca de que contabilizaban a las personas. Ellos sabían quién formaba parte de la iglesia. Y vamos a profundizar más en esto. Sin embargo, también vamos a recordar las ideas equivocadas en torno a la membresía. Esto también son ideas equivocadas en torno a la iglesia, pero quizás voy a tratar de enfocarme más en aquellas que tienen que ver con la membresía. Pero quizás antes de continuar, me gustaría preguntar, ¿cuáles creen ustedes que son ideas equivocadas? Si usted tiene un concepto de membresía, ¿cuáles pueden ser las ideas equivocadas acerca de la membresía? ¿Qué piensa usted que puede ser una idea equivocada alrededor de la membresía? ¿Alguno? No necesito ser miembro. ¿Qué más? ¿Qué idea equivocada puede haber? O quizás para ponerlo más sencillo, ¿qué es la membresía? ¿Qué es la membresía en términos generales? Pertenecer a un grupo. Pertenecer a algún grupo, correcto. En específico a la iglesia. Lo que hay que pagar. Una membresía uno tiene que pagar. Es decir, la membresía tiene un costo. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos acerca de la membresía? Ujú. Correcto. Hay como un control de parte del gestor de los miembros y sobre los miembros. Es decir, están obligados. Mi hermana Mariana y luego allá atrás. Ujú. Ok, perfecto. Ujú, ujú, ujú. Amén, excelente. Por ahí atrás. Como una cobertura, ok. Esa palabra me gusta porque abre otras puertas. Abre otras puertas que creo que podemos tocar. Una persona más. ¿Qué idea equivocada tenemos acerca de la membresía? O vamos a ponerlo así, ¿qué pregunta tiene acerca de la membresía? No hay preguntas equivocadas, no se preocupe. Ujú, ujú. Que los controlan. Claro. Ujú, ujú. Correcto. Ujú. Sí, vemos el control. ¿Alguna otra pregunta, mi hermana María? Bien, excelente. ¿Por allá? Ujú. Claro. Les voy a dar un ejemplo antes de comenzar porque las presentaciones están bien, pero prefiero esto. Vi un testimonio en internet de un hombre que llegó a cierta iglesia y él había estado preso por 20 años. Había perdido a su esposa, había perdido a su familia por la prisión,
Y cuando él salió de prisión, empezó a ir a esta cierta iglesia. Cuando él llegó a esta iglesia, uno de sus familiares se congregaba en esa iglesia. Justo la iglesia estaba en un proceso de remodelación y estaban comprando un nuevo lote de sillas. El familiar del ex convicto le dice que él va a pactar para comprar sillas. Y con esa compra de esas sillas, con ese pacto que él va a hacer con la iglesia, él va a interceder para que este hombre que salió de prisión pueda hacerse miembro de la iglesia. Es decir, el pacto iba a ser el medio mediante el cual Dios iba a obrar en el corazón de la persona para que esta persona se hiciese miembro de la iglesia. Luego del pacto, este hombre se hizo miembro de la iglesia y fue presentado delante de la congregación como un nuevo miembro. ¿Qué le parece esa historia? Ahora este hombre iba a estar bajo la, voy a usar la palabra que usaron, cobertura de este pastor. ¿Funciona así la membresía? ¿Es eso lo que tenemos en mente cuando pensamos en membresía? Lo primero que tenemos que decir acerca de ideas equivocadas acerca de la membresía es, no necesito ser miembro, lo decían atrás, con asistir a los servicios es suficiente. Hay una idea generalizada acerca de la membresía y la hemos heredado de nuestro catolicismo romano, donde solo necesitamos asistir y no es necesario involucrarnos, porque la asistencia es suficiente. Una segunda afirmación dice, puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. Puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. Es decir, puedo sencillamente creer en Cristo a mi manera y no necesito por qué ir a una iglesia. Lo tercero, dicen algunos que la membresía no está en la Biblia y como no está en la Biblia no debe ser importante. Otros dicen, la membresía no es importante, lo importante es mi relación con Dios. Si yo estoy bien con Dios, yo no necesito una membresía. ¿Para qué? Si yo estoy bien, si yo me siento bien con Dios. Y otros dicen, puedo ser parte de la iglesia universal, pero no necesito comprometerme con una iglesia local. Esas son algunas ideas alrededor de la membresía. Adelante. Correcto. Hay una incongruencia. Es el punto. Hay una incongruencia. No tiene una relación. Ahora vamos a hablar acerca de qué es la membresía. El término membresía claramente proviene del sustantivo miembro, persona, que tiene su origen en una palabra latín que es membrum y lo que significa es parte o porción de un cuerpo. Parte o porción de un cuerpo. Hay tres principios que nosotros identificamos en el Nuevo Testamento, aunque la palabra membresía no se encuentre en ella. La primera es que vemos la iglesia como un cuerpo identificable. ¿Cuántos se convirtieron con Pedro? Lo leímos en Hechos 2. ¿Cuántos fueron? 3,000. ¿Por qué los contaban si eso no era importante? Había que identificarlos. La disciplina de la iglesia presupone la membresía. ¿Qué es la disciplina de la iglesia? ¿Qué entendemos por la disciplina de la iglesia? ¿Alguien sabe qué es la disciplina de la iglesia? Uh-huh. Uh-huh. Ok. Y tercero, los líderes son responsables de cuidar un rebaño específico. Imagínense esto, no, él es pastor ¿de quién? De la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Y dónde queda? En las naciones. Pero, ¿a quién pastorea? Al rebaño del Señor.
No. En primer lugar, cuando decimos que la iglesia es un cuerpo identificable, estamos queriendo decir que nosotros podemos saber quiénes forman parte de esa iglesia. Nosotros podemos saber quiénes componen esa iglesia. Nosotros podemos ver y palpar y tener una relación activa y mutua con aquellos que son miembros de esa iglesia. Y es ahí donde vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Cuando habla del cuerpo de Cristo. Voy a leer el versículo 12 y luego voy a saltar al versículo 27 para no tener una lectura tan extensa. Quizás voy al 12, 18 y termino en 27. Dice el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Versículo 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Nosotros vemos claramente que la iglesia es un cuerpo identificable. Cada uno es un miembro, cada uno es parte del cuerpo de Cristo, cada uno lo es de manera individual. La idea de miembro no es vaga, no es simbólica, no. Apunta a una conexión real y visible dentro de la iglesia local. La membresía son personas reales, son personas de carne y hueso, son personas presentes. Eso significa la iglesia como un cuerpo identificable. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que si tú formas parte de ninguna iglesia y tú solo vas a la iglesia, tú no eres iglesia. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque para que tú seas iglesia, tú tienes que ser identificable dentro de una membresía. Y ya vamos a seguir hablando qué es la membresía. Pero lo primero que tenemos que saber es que la Biblia nos muestra cómo en el Nuevo Testamento la gente identificaba a otros. La iglesia primitiva identificaba a los que formaban parte del cuerpo. Si nosotros no somos identificados con ninguna iglesia, nosotros no somos iglesia. No lo somos. Porque para ser iglesia tenemos que ser parte de un cuerpo. Y no es el cuerpo místico, es el cuerpo de la iglesia local. Eso es lo primero. Lo segundo es que la disciplina que había en la iglesia en el Nuevo Testamento nos hace entender que existía una membresía. La disciplina que existía en el Nuevo Testamento nos muestra cómo había una membresía. Es decir, establecer procesos disciplinarios dentro de la iglesia local suponen que tenemos a quien disciplinar. Si no tuviésemos a quien disciplinar, entonces no hubiese disciplina. La disciplina es el proceso que Dios estableció en las cartas paulinas, en el cual una persona que peca es disciplinado, pasa por un proceso de restauración y luego es reinsertado en la membresía. Eso es la disciplina. La disciplina se hace con personas identificables y no con asistentes anónimos. Lo que quiere decir esto es que para que una persona pueda ser disciplinada, usted tiene que conocer quién es esa persona, tiene que saber cuál es el pecado de esa persona para poder disciplinar a esa persona. La disciplina no se hace con personas anónimas. Y la disciplina no es anónima, la disciplina es pública. Entonces nosotros vemos que en el Nuevo Testamento hay disciplina. Y si hay disciplina, eso significa que había membresía. Que entendían que había membresía. Sin membresía no habría un marco para aplicar la disciplina bíblica. No existiría. No habría forma de rescatar o de restaurar a los creyentes del pecado si no se identifican quiénes son esos creyentes. La disciplina presupone la membresía. Y es lo que nos dice Mateo, en Mateo capítulo 18.
Y esa es la única clase donde antes de avanzar en cada slide voy a ir a la Biblia, porque es uno de los temas que quizás no es tan claro y quiero que salgamos y que extraigamos estos principios de las Escrituras. Hay otros que son mucho más claros, si lo vemos en todo el Nuevo Testamento, pero quizás este es un poco más complicado. Por eso quiero que vayamos a cada versículo que esté aquí plasmado para entenderlo de forma más clara. Fíjese lo que dice Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de quién? De dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, ¿a quién se lo van a decir? A la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. No me voy a meter con el 18, es otro tema, tiene que ver con la iglesia, no se preocupe, no ande atando, tiene que ver con la iglesia. Pero preguntas acerca de este texto, que no sea el de atar y desatar. Lo que Mateo está diciendo es que lo que la iglesia decida en la tierra, eso tiene una aprobación en el cielo. Eso es todo lo de atar, no hay nada más. Los gentiles eran aquellos que no creían en Dios. Se dividían entre judíos y gentiles, y además de los gentiles había uno que eran los recaudadores de impuestos, que eran judíos que le cobraban los taxes a los mismos judíos, como Mateo. Mateo, este de acá, no el que está allá atrás. Entonces, claro, era la población como que más desagradable a la cual se hacía referencia porque odiaban a Dios y odiaban al pueblo de Dios. ¿Qué vemos en este texto? ¿Qué vemos allí? Si tienes problemas con uno, díselo. Si no te escucha, llama a dos o tres. Si no te escucha, díselo a la asamblea. Y si no escucha a la asamblea, tómalo como alguien que no conoce a Dios. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué relación tiene con la disciplina o con la membresía? Los pasos. Un sistema. Responsabilidad entre los hermanos. Muy bien. La contabilidad. Un orden. Había un orden claro. ¿Mi hermana? Respeto. Ahora, ¿eso se podía hacer con anónimos o tenían que ser miembros? ¿Por qué tenían que ser miembros? Estaban en un mismo sentir. Correcto. Claro, porque usted no llega al compañero de trabajo y le dice, mire, usted está en pecado, usted no puede estar en esa situación con la de recursos humanos porque usted está casado y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Usted no hace eso. Si es su amigo pudiera darle un consejo, pero ¿y te vamos a poner en disciplina en el trabajo? No, ¿verdad? No es el contexto. La iglesia es el contexto. Incluso en los trabajos hay reglas. Ujú. Correcto. Ujú. 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 Claro, sí, totalmente. Nosotros no tenemos cloquín en la puerta, pero muchos de ustedes los tienen en el trabajo, ¿cierto? Fíjense que hay algo que se llama el caso corintio. El caso corintio es de un hombre que pecó con la mujer de su padre. Y este hombre, voy a dar las referencias, primero los Corintios 5, 1 y 2, primero los Corintios 5, 5 y segundo los Corintios 2, 6 y al 8. No voy a leerlo porque es largo, pero ahí están las referencias. Pablo dice, se oye entre ustedes inmoralidad. Fíjense cómo dice Pablo, se oye que hay entre ustedes inmoralidad. Y hay una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Fíjense el pecado que había, que Pablo dice, ni en los gentiles existía eso. Que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse lamentado para que el que haya cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes.
Pablo le está diciendo, a ustedes no les importa. O sea, tienen una persona que se está acostando con la mujer de su padre, está casado con ella, y a ustedes no les importa, se han vuelto arrogantes, no les interesa. En vez de empezar el proceso de disciplina con él. Y Pablo da las instrucciones en 1 Corintios 5:5. Y dice, entregue a ese tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y aquí Pablo lo que está diciendo es, entréguenlo a la carnalidad, entréguenlo, no puede formar parte de los asuntos santos, no puede seguir sirviendo en la adoración, no puede seguir sirviendo en la predicación, sino que tiene que cesar de los oficios santos para que se arrepienta y para que algún día pueda volver y su alma pueda ser rescatada. Ahí termina el asunto corintio en 1 Corintios. Pablo escribe otra carta, 2 Corintios. Se presenta, habla y desarrolla de una vez el tema de este hombre. Y dice en el capítulo 2 de 2 Corintios 6:8. Ya está hablando de este hombre. Y dice, es suficiente para esa persona el castigo que le fue impuesto por la mayoría. Fíjese por quiénes fue puesto. Por la mayoría. ¿Qué mayoría? La iglesia. ¿Y cómo sabían que era la mayoría? Estaban contabilizados. Fue impuesto por la mayoría. Así que ahora ustedes más bien deben perdonarlo y consolarlo, no sea que sea consumido de demasiada tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Y termina Pablo diciendo en ese mismo capítulo, versículo 10 y 11, a quienes ustedes perdonan, yo también lo perdono, porque en verdad si algo he perdonado, lo he hecho por ustedes en la presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. ¿Vieron esta situación, Corintia? La disciplina nos muestra el proceso de membresía que tenía la iglesia en el tiempo antiguo. Tenían una membresía, sabían que era una mayoría, tenían procesos disciplinarios. Por lo tanto, no era la iglesia que nosotros imaginamos a veces. No, era una iglesia donde nadie sabía quién era quién y donde todos estaban regados. No, había una estructura, habían sistemas, habían procesos disciplinarios y Pablo estaba enseñando cómo hacerlo. Y todo esto existía porque había una membresía. Había una membresía. En último lugar, los líderes son los responsables del cuidar de su rebaño. Estas iglesias que tenían pastores. Estas iglesias tenían pastores. Si usted va a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, va a decir, por esta razón te dejé en Éfeso. Si usted va a Tito 1, 3, por esta razón te dejé en Creta. En las cartas pastorales nosotros vemos que Pablo instituyó a hombres para que pudieran pastorear de la iglesia. Y en cada una de estas cosas, de estos escenarios, de estas iglesias, Pablo dice, por esta razón te dejé, para que corrigieses lo deficiente, para que establecieses ancianos, para que levantaras diáconos, para que corrigieras en todas las acciones. El establecimiento de los líderes y pastores era para el beneficio y la edificación de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que estaba representada por santos. Los pastores tienen la responsabilidad de dar cuenta por las almas de aquellos que están bajo su cuidado. Es decir, cada pastor es responsable de la iglesia a la que le corresponde. Por eso es que cuando Juan recibe la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias, usted se ha dado cuenta quién le habla al ángel, ¿no? ¿Sabe cómo empiezan las cartas de Apocalipsis? ¿No lo ha visto? Vaya a Apocalipsis 2 para que vea esto. Capítulo 3, perdón. Bueno, podemos leer desde el 2. Vamos a ver cómo empiezan las 7 cartas. Desde el capítulo 2, versículo 1. En Apocalipsis. Dígame amén cuando ya llegue a Apocalipsis para saber que ya está ahí. Amén. ¿Estamos en Apocalipsis? Capítulo 2, versículo 1. ¿Escribe a quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Versículo 8. ¿Escribe a quién? ¿En dónde? Versículo 12. Al ángel de la iglesia en dónde? Versículo 18. Al ángel de la iglesia en capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en dónde? Versículo 7 del 3. Escribe al ángel de la iglesia en
Y por último, versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en... ¿Quién es el ángel de la iglesia? Pastor. El pastor representa el ángel de la iglesia. ¿Por qué usa la imagen del ángel? Bueno, porque el ángel, ¿cómo que significa la palabra ángel? Ángelos, mensajero. La palabra griega para ángel es ángelos, mensajero. El ángel es un mensajero. ¿Qué hizo el ángel con María? ¿Qué le llevó? Un mensaje. Entonces, cuando la Biblia habla del ángel de la iglesia en el contexto de Apocalipsis, se está refiriendo a los pastores. Y Juan, cuando está escribiendo el Apocalipsis, que Jesús le está dando la revelación, le dice a Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Pero si es una misma iglesia, si todos somos los mismos, si es la iglesia universal, ¿para qué hacer 7 cartas? No, es que habían 7 congregaciones distintas, habían 7 iglesias. Y cada una de esas iglesias, les aseguro a mis hermanos, que tenía una membresía. Por lo tanto, la membresía es crucial, ya que los líderes son los responsables de cuidar el rebaño. Y esto presupone, una vez más, una membresía clara y definida para saber quiénes forman parte del rebaño. No se puede ser pastor genérico. Un pastor genérico no edifica la iglesia. Un pastor que no ora por cada uno de los miembros no edifica la iglesia. Un pastor que no visita y no le pregunta a cada uno de los miembros no edifica la iglesia. Los pastores genéricos no son de edificación para la iglesia. Por supuesto, si usted tiene una iglesia de 2.500 miembros, usted jamás en la vida va a conocer al pastor. Y ojo, no digo que Dios no use ese tipo de iglesias en la predicación. Lo que estoy diciendo es que la dinámica pastoral es imposible. Nosotros, para dar un testimonio, antes de junio éramos 60, 70 personas en la iglesia. Hubo un momento donde llegamos a 120 personas y había algunos de ustedes que yo no los podía saludar. Y estoy seguro que ustedes mismos no podían saludar a alguno de los hermanos que estaba dentro de la iglesia. Ahora multiplique eso por 10. ¿Cómo hace comunión? No es que estamos abogando por las iglesias pequeñas, estamos diciendo que hay una realidad que el tamaño dificulta el ministerio pastoral. Por supuesto, nosotros oramos por más pastores y queremos seguir formando más pastores porque creemos que así es como la iglesia tiene que estar instituida. Debe haber más ancianos y más ancianos ayudan a más gente. La iglesia sigue creciendo, no importa, hay más pastores. Y cada pastor tiene el mismo nivel de autoridad, tiene la misma responsabilidad y tiene el mismo deseo de edificar a otros. Y eso lo hace más sencillo. Pero de igual forma, iglesias de 2.000, 3.000, 5.000 personas es un poco más difícil. ¿Cuál ha sido la iglesia más grande que usted ha estado en personas? Ustedes, bueno, 20.000 personas. ¿Llegaron a conocer al pastor? De vista. De mucho gusto. ¿Llegaron a comer en su casa? ¿A recibir un consejo de él? Nada. ¿Supo en algún momento que ustedes tenían gripe? Ok. 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 Muy difícil. ¿Alguien más que en más iglesias grandes ha estado o no? Capítulo 13 de Hebreos. Ya estamos por terminar. Hoy no voy a abordar todo, voy solo a ir a lo importante y quiero que tengamos un tiempo de preguntas, ¿ok? Y también de participación, quiero escuchar cómo ha sido para ustedes fundamentos, qué les ha parecido. Quisiera terminar así. Pero Hebreos capítulo 13, versículo 17, la Biblia dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Aquí el escritor a los hebreos establece que la dinámica de la membresía es a través de los pastores y de la sujeción de los miembros a los pastores. Y el escritor a los hebreos da un consejo y dice, permítanle que lo hagan con alegría y no quejándose. Es decir, que no sea problemático. Nosotros no debemos ser problemáticos con nuestros pastores, porque eso hace que no sea tan provechoso. Y es lo que dice el escritor, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, en conclusión,
Los creyentes deben someterse a los líderes de una iglesia en específica y esto solo es posible en el contexto de la membresía. Solo es posible en el contexto de la membresía. Ahora, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Por qué necesitamos hacer esto? ¿Por qué necesitamos tener una membresía? Ya después de que definimos la membresía, que vimos qué significa, ¿por qué necesitamos tener una membresía? Ujú. Por orden. ¿Qué más? Para ser pastoreados. Ujú. ¿Qué otra cosa? Para ejercer los dones. Ujú. Para el cuidado mutuo. Ujú. Ujú. La protección. Correcto. Correcto. ¿Qué más? ¿Por qué necesitamos una membresía, hermano Julio? En el Nuevo Testamento hay al menos 50 referencias de la palabra unos a otros. Ujú. Unos a otros, sin contar entre vosotros. Unos a otros hay al menos 50 referencias. Ujú. Eso no lo podemos hacer solos en la casa. Correcto. Excelente. Muy bien. Voy a dar 6 razones rápidas, porque ya lo hemos visto. La primera razón es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para ser un cuerpo tenemos que ser personas físicas, locales, en un lugar específico, en un tiempo en específico, con personas específicas. Eso es lo primero. Sin la membresía no se puede identificar ni utilizar plenamente los dones espirituales, que es lo que decían hace un momento. Si yo no soy miembro de una iglesia, yo no puedo poner mis dones al servicio de la iglesia. Si yo no pongo mis dones al servicio de la iglesia, yo no estoy cumpliendo el segundo propósito de la iglesia. ¿Cuál es el segundo propósito de la iglesia? Les mencioné 3. El primero era adorar a Dios. ¿Y el segundo cuál era? Recuérdenlo, busquen en las notas. Ese era el tercero. Edificar a los santos. Si yo no soy miembro de una iglesia, yo no pongo mis dones al servicio de la iglesia, yo no cumplo el segundo propósito de la iglesia, que es edificar a los santos. La iglesia es una familia espiritual. La membresía asegura que compartimos nuestras cargas, oramos, como decía Julio, los unos por los otros y vivimos como hermanos en la fe. Nos comprometemos formalmente a vivir en amor mutuo y apoyo espiritual como una familia en Cristo. Y lo hemos hablado. ¿Por qué somos una familia? Porque somos hijos de ¿quién? Del mismo Padre. Por eso es que somos hermanos. La iglesia provee el cuidado y disciplina espiritual. Era lo que hablamos. Mateo 18. La iglesia local da testimonio al mundo. La membresía permite que el amor entre los creyentes sea un testimonio visible de que somos discípulos. ¿Cuántos de aquí que tienen mucho tiempo en Cornerstone estuvieron en el proyecto Nehemías? ¿Fue Nehemías el nombre del proyecto? ¿Tú te acuerdas, Julio? Que repartían la comida. ¿O Agdías? Agdías, gracias. ¿Quiénes estuvieron en el proyecto Agdías? De los que están acá. Mi hermana Olga, Perla, hermana Sandra, ¿quién más? Mi hermano Juan y Julio. ¿Qué hacían en el proyecto Agdías? ¿A quiénes? A gente que venía. Okay. La iglesia local da testimonio al mundo. Se reunían miembros de la iglesia para servir a las comunidades a través de alimentos. Si no hay una membresía establecida, si no hay un compromiso establecido, este tipo de iniciativas jamás se podrán hacer. La iglesia glorifica a Dios. Lo decían, de manera ordenada y organizada. Cuando nosotros no tenemos una membresía, no hay orden, no hay organización, y eso no honra a Dios, porque Dios es ¿qué? ¿Un Dios de qué? Es un Dios de orden, es un Dios de orden. Y cuando había desorden en la iglesia, como en Corintio, que empezó el problema de las lenguas, Pablo le dice, espérenme un momento, no es que van a comer, no es que van a hablar, no es que van a cantar, no, si uno va a hablar, que hable primero uno, después de que ese uno hable, que hable el otro y que interprete, y después de que ese otro interprete, van y comen, pero en orden.
Háganlo todo decentemente y con orden. Y por último, y esto es lo más importante, con esta quería terminar esta primera parte, la membresía promueve la santificación personal. Si yo no soy miembro de una iglesia y no permito que otro me corrija, mi proceso de santificación va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Porque no voy a tener a personas que miren mi carácter y mis actitudes y puedan corregirme. Y yo necesito, como creyente, ejercer la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, la exhortación mutua y el discipulado es la forma como nosotros crecemos y nos conformamos a la imagen de Cristo. Es la única forma. Quisiera leer Hebreos 10 porque es el último texto que voy a leer. Versículo 24. Perdón, no es versículo... sí, es 24, correcto. Hebreos 10, 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Creo que es más claro ese texto imposible. No dejen de congregarse, considérense para exhortarse al amor y a las buenas obras y recuerden que el día se acerca. En resumen, mis hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, por eso necesitamos una membresía. La iglesia es una familia espiritual, la iglesia provee el cuidado y la disciplina espiritual, la iglesia glorifica a Dios y la membresía promueve la santificación personal. Ahora, en esta no me voy a extender porque nos quedan solo 10 minutos, pero vamos a hablar de los requisitos de la membresía. El primer requisito es el arrepentimiento y fe. ¿Qué le dijo Pedro a los que se convirtieron en su primer sermón? Arrepiéntanse y bautícense. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. ¿Qué hay que hacer para poder ser miembro de una iglesia? Bueno, el primer requisito, el principal, es arrepentirse y bautizarse. Eso es lo primero. 2, bautismo bíblico. Primero el arrepentimiento. 2, el bautismo bíblico. ¿Qué es el bautismo bíblico? Bueno, aquí empiezan los conflictos. ¿Cómo se bautizó usted? ¿Usted bajó o usted le echaron agua en la cabeza? Si usted le echaron agua en la cabeza y usted no se acuerda de eso, eso no fue bíblico. Ahora, si usted lo bajaron y salió, eso sí es un bautismo bíblico. Ahora, puede haber bautismos bíblicos en su acción que no son bíblicos en conciencia. Pueden haber bautismos bíblicos en acción, pero que no son bíblicos en conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor usted tuvo un pastor hace 20, 30, 15, 40 años que lo bautizó, pero que usted no estaba consciente del compromiso y no entendía las implicaciones del Evangelio y que realmente no había tenido una conversión genuina. Y el bautismo pudo hacerse de forma correcta en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero usted no estaba asumiendo ni entendiendo la responsabilidad del bautismo. Y después de que usted se bautizó, a los meses o a los años, usted vivió una vida desenfrenada, alejado del Señor, hasta que por la gracia de Dios, usted volvió 10, 15, 5, 8 años después a la iglesia. Usualmente ese tipo de bautismos no fueron bautismos bíblicos, en la conciencia de la persona. Realmente usted siguió la corriente de otros. A lo mejor usted tenía 15, 16, 17 años, hubo un congreso de jóvenes, pusieron mucha música, usted se emocionó, se bautizó, pero usted salió de allí sin ninguna conversión genuina, sino movido y motivado por las emociones. Entonces, ¿qué necesito ser yo para ser miembro de una iglesia? Haberme arrepentido. ¿Qué más? Tener un bautismo bíblico. Y le puse ahí el caso del etíope. El caso del etíope nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 8. Solamente quiero leer la pregunta del etíope.
¿Saben quién fue el etíope, no? El que se apareció a Felipe. Había un eunuco que estaba leyendo el libro del profeta, los manuscritos del profeta Isaías. Y Felipe se presentó y le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, no, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Felipe se montó en el carruaje y le empezó a explicar, desde Isaías hasta el final. Cuando él le anuncia todo, cuando van por el camino, llegan a un lugar donde había agua. Y fíjense lo que dice el etíope, el eunuco. Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El versículo 38 dice, y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató a Felipe y no vio más al eunuco, que continuó su camino con gozo. Entonces vemos claramente que el bautismo es elemental en la fe cristiana. Es una de las ordenanzas que Jesucristo estableció antes de su partida. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recordándoles todas estas cosas que os he mandado. Entonces, arrepentimiento y fe, bautismo bíblico, compromiso con la doctrina de la iglesia, compromiso con la doctrina de la iglesia. La membresía implica un acuerdo con las enseñanzas doctrinales de la iglesia. Para usted ser miembro de una iglesia, usted tiene que estar de acuerdo con las doctrinas que esa iglesia enseña. Si usted no está de acuerdo con las doctrinas que esa iglesia enseña, sea cual sea, no se haga miembro. Porque para usted ser miembro de una iglesia, usted tiene que estar de acuerdo con las doctrinas de esa iglesia. Hermanos, usted está acá presente y usted recuerda cuando empezamos Fundamentos de la Fe. Y va a ver que hay personas que no están acá. Y hay personas que no están acá porque algunos no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Y el proceso de membresía ayuda a determinar si ustedes, como aspirantes a la membresía, los que lo están de acuerdo con las enseñanzas que se enseñan en la iglesia. Y si ustedes no están de acuerdo, este espacio le ayuda a usted a identificar si esta iglesia es para usted o no lo es. Por ejemplo, si usted identifica una iglesia donde en esa iglesia de la cual usted viene hablaban en lenguas, danzaban, sonaban los cuernos, el pastor hablaba en lenguas, le decían que tenía que pactar, que tenía que hacer todas esas cosas, usted no lo va a encontrar en Cornerstone. No lo va a encontrar. Y si usted desea y anhela una iglesia como esa, lamentablemente este no va a ser el lugar para ello. Si el pastor que usted escuchaba antes hablaba de sueños, de visiones y de revelaciones, usted no va a escuchar esto acá. Entonces, no tiene que ser esto un problema, tiene que ser más bien la sinceridad y la transparencia de quiénes somos y qué espera la iglesia o los aspirantes a la membresía de la iglesia. Es más bien un proceso transparente de sinceridad. Y no que usted se haga miembro de la iglesia y usted diga, pero es que, ¿y esta iglesia no cree en el Espíritu Santo? Yo nunca me enteré de eso. Si yo me hubiese enterado de eso, yo no me hubiese hecho miembro. Por lo tanto, los procesos de membresía tienen el propósito de ayudarle a los aspirantes a identificar las doctrinas de la iglesia antes de tomar la decisión de formar parte de una congregación. Eso es natural. Entonces, el compromiso con la doctrina de la iglesia es clave. Un miembro de la iglesia local debe comprometerse a mantener la sana doctrina y vivir conforme a ella. Y debe rechazar todo aquello que se desvíe del evangelio. Y por último, hay un compromiso con la comunidad. Un compromiso con la comunidad. Ese compromiso es activo, se muestra en amor, en servicio, en rendición de cuentas hacia otros creyentes. Por lo tanto, uno de los requisitos de la membresía es mi compromiso con la comunidad. Si yo no estoy
dispuesto a hacer un compromiso con la comunidad de fe, no tome la decisión de ser miembro. No tome la decisión de ser miembro. Porque se espera de los miembros su compromiso, su deseo y su pasión de servir a la comunidad de fe. Y eso es una disposición de corazón. Eso es una disposición de corazón. Eso no tiene que ver con la asistencia en el 100%. Tiene que ver en su intención de relacionarse y formar parte de la iglesia. Lo que quiero decir es esto. Si a usted no lo conoce nadie y usted no quiere conocer a nadie, usted no quiere ser miembro de una iglesia. Porque ser miembro de una iglesia es relacionarse con todos, vincularse con todos, estar al servicio de todos y vivir el unos a los otros. Por lo tanto, la membresía no está diseñada para los llaneros solitarios. La membresía no está diseñada para los que se aíslan. La membresía está diseñada para aquellos que quieren formar parte de un cuerpo y que quieren poner su vida a la disposición a través de la rendición de cuentas, de la exhortación y del acompañamiento de otros. Y eso es una decisión que usted tiene que considerar antes de hacerse miembro de una iglesia. Las mismas expectativas tiene el entrenador cuando usted va y se inscribe en el Planet Fitness y usted dice, bueno, aquí yo estoy. ¿Cuáles son los días? Bueno, yo te voy a entrenar lunes, miércoles y viernes. Perfecto. ¿Y a qué hora? Bueno, a las 7 de la noche yo vengo. Salgo del trabajo, me baño, 2 huevos en la licuadora y vengo corriendo. Excelente. Entonces voy a reservar de 7 a 8 para ti. Sí, de 7 a 8 para mí. Perfecto. Firma aquí, paga, te espero el lunes a las 7. No llego. Miércoles no llego. Viernes, oye, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien. Es que no llegaste el lunes y el miércoles. ¿Para qué? Bueno, pero no quedamos que ibas a entrenar. No, yo lo pagué, yo firmé, pero, o sea, a mi tiempo. Oye, pero ¿para qué te comprometiste a firmar una membresía, a contratarme como tu entrenador, si al fin y al cabo tú no querías ni siquiera venir al gimnasio? Ah, es que no funciona así. No, no funciona así. Esa es la misma lógica. Es la misma lógica. Eso es todo, mis hermanos. Eso es la membresía de la iglesia. Si alguien me puede dar la hora que se me apagó el teléfono. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya me queda solo un slide y terminamos. Preguntas acerca de la membresía. Comentarios también, por supuesto. Pastor, cuando uno se bautiza y no está arrepentido, está pecando, ¿verdad? Si usted está consciente que no está arrepentido y que no quiere tomar la decisión de dejar de sus pecados, está arrepentido. Porque eso es exactamente lo que significa el bautismo, arrepentimiento. Entonces, si yo voy al bautismo y no estoy arrepentido, estoy engañando a los que me rodean y me estoy engañando a mí mismo. Porque eso es el arrepentidos y convertidos, predicaba Juan el Bautista. Sobre ese mismo tema del bautismo y el arrepentimiento, digamos, cuando uno se bautiza y tal vez uno está enfrentando luchas, voy a decir carácter, y ¿qué pasa cuando uno no ve esa conversión, digamos, que uno sigue luchando? ¿Qué pasa cuando uno no, porque es complejo, voy a decir, cuando tengo que ser santo, vivir esta uno se bautiza y hace eso mal. Correcto. ¿Cómo debería Claro. hacerlo? Claro, eso es totalmente cierto. El bautismo no garantiza santidad. ¿Okay? El bautismo es una ordenanza donde yo dejo de identificarme con mi viejo hombre y ahora me identifico con el nuevo hombre. Eso es el bautismo. Ahora, esa identificación es un proceso largo. Es la vida cristiana, es el peregrinar cristiano, donde van a haber luchas, donde van a haber pruebas, donde van a haber dificultades. Y la señal o la marca, el fruto que a mí me dice que yo soy un genuino creyente es mi constante arrepentimiento. Cada vez que peco, yo me arrepiento y puedo estar en una lucha eterna. Puedo estar en una lucha hasta que Cristo venga con mi pecado, pero mi disposición de arrepentirme y de dejar
El pecado es la única señal de un genuino arrepentimiento. Lo que quiero decir entonces es que si usted se bautiza y usted nunca lucha con el pecado, no le interesa luchar con el pecado, no está en sus planes dejar el pecado, claramente su bautismo no fue bíblico, no fue genuino. Pero si usted se bautiza y tiene problemas de carácter, tiene problemas de personalidad y usted está luchando con eso, buscando ayuda, buscando consejería pastoral, buscando ayuda con su cónyuge, con sus hermanos para corregir su conducta, definitivamente sí es genuino. Sí, sí. No, por eso no. Hemos revocado membresía a personas que permanecen en su pecado sin importar las consecuencias, personas que viven deliberadamente en pecado de manera pública, incluyendo vicios, adicciones, y no quieren arrepentirse de sus pecados. A esas personas hemos expulsado de la membresía, que es lo que Pablo explicaba en 1 Corintios, que fue lo que leímos. Ahora, por ir a ver a otro pastor, por ir a ver a otra iglesia, definitivamente yo creo que eso no es motivo de expulsión, es acción como tal. Ahora, si el deseo del miembro es que no está satisfecho con el pastor que tiene y quiere buscar otra iglesia, pues yo creo que la conversación puede abordarse sin necesidad de una expulsión, sino más bien, oye hermano, ¿no te gusta esta iglesia? No, no me gusta. ¿Qué no te gusta? No me gusta la doctrina, no me gusta cómo están estructurados, yo no quiero seguir acá. Perfecto, ¿conseguiste ya la iglesia que quieres? Sí, quiero ir a esta iglesia. Bueno, vamos a recomendarte con este pastor. Y ve a la iglesia de ese pastor. Y oramos por ti y las puertas están abiertas. Así cerraríamos nosotros, más que expulsar a alguien por el simple hecho de ir a otro lugar. Pero tu pregunta es muy buena, porque hay muchas iglesias que hablan de exactamente lo mismo que mencionaste. ¿Te acuerdas de lo de la cobertura? Y estas iglesias creen que como una persona está bajo la cobertura de este apóstol, de esta persona, cuando esa persona va a otra iglesia y quiebra la cobertura, entonces ya es una persona que está en pecado y que debe ser expulsado. Esos términos, esas maneras, no las manejamos nosotros. Creemos que son antibíblicas y que definitivamente abusan de la persona. Ujú. Ujú. Sí. Sí. Sí, amenazan y controlan. Mi hermano Luis. Dice el hermano, es cierto, esa iglesia que asistíamos, ese fue el tema principal, Mm, que si nos cierto. salíamos, o que cualquier miembro que se saliera iba a estar fuera de la cobertura de Dios, y que el favor de Dios no iba a estar con ellos. Mm, Además de eso, cuando aquellas las ofrendas y los diezmos empezaron a bajar, sacó la membresía una forma mm, donde habíamos firmado y dijo que si no habíamos leído las letras pequeñas, que porque nosotros nos habíamos comprometido a soportar los gastos de la mm, administración de la iglesia. mm, Yo creo que estaba pues, exagerando eso y nunca claro, nos mencionó nada de la membresía, qué era claro, y cómo iba a ser. claro, Pero éramos responsables de los diezmos, de las ofrendas y conformidad. claro. Eso encontramos y garantiza tampoco la salvación de las almas. No, en absoluto. Es un compromiso Correcto. vivir unos con los otros. Amén. Totalmente. Totalmente. Gracias por ese testimonio, mi hermano. Bueno, mis hermanos, eso es acerca de la membresía. Voy a terminar con algo bien sencillo. Esto fue algo que hablamos en nuestra cena de miembros, en las cuales los aspirantes a la membresía también estaban invitados. Sin embargo, como sé que hay algunos que no pudieron estar por distintas razones, es muy corto, es algo más logístico, ya esto es más práctico de nuestra iglesia, para que usted sepa cómo estamos nosotros estructurados, cómo nosotros estamos establecidos y usted sepa cómo funciona Cornerstone. ¿Okay? Nosotros estamos estructurados de esta manera. Hay un equipo pastoral con el pastor Daniel como pastor principal de ambas congregaciones. Está el pastor Jeremy, que es el pastor de adoración para la iglesia o la congregación en inglés. Está el pastor Andy García, que es el pastor de jóvenes de la congregación en inglés, y estoy yo como pastor de español. ¿Okay? Esa es la estructura del equipo pastoral que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Esos son los pastores de Cornerstone. En el equipo diaconal de IBC, únicamente de IBC,
tenemos a nuestro hermano Julio Hernández, que es uno de nuestros diáconos, y tenemos a nuestro hermano Saúl Ramos, que es nuestro segundo diácono. Ellos se encargan de la diaconía, es decir, del servicio de la iglesia local. También tenemos un equipo de directores. Los directores, tenemos a nuestra hermana Mirna como la asistente pastoral, nuestra hermana Loret en el área de decoración, nuestro hermano Víctor de la Torre en mantenimiento, nuestra hermana Lupita en logística, nuestra hermana Axa y Heisibel en ministerio infantil, nuestro hermano Mateo y Kevin, que son dos nuevos directores que tenemos para el próximo año, nuestro hermano Mateo en el equipo para los hombres, nuestro hermano Kevin con voluntarios, y por último nuestro hermano Julio en multimedia y discipulado. Entonces, esa es la forma como nos estructuramos nosotros en este momento. Para el próximo año, nosotros tenemos una visión que hemos titulado Fortalecidos en la Verdad, equipados para servir. Es decir, queremos seguir fortaleciendo nuestro carácter doctrinal como iglesia y queremos equipar a otros nuevos hombres y mujeres para servir. Tenemos la formación de líderes a través de la mesa de mentoría, aquellos que tengan el deseo de ser líderes. Tenemos los nuevos miembros, que son los aspirantes a la membresía, y esto amerita de dos cosas: la decisión de ustedes y, por supuesto, la entrevista. Tenemos el bautismo para el próximo año, enero 12 van a ser los bautismos, y es lo mismo, la iniciativa de aquellos que desean ser bautizados y la comprensión de qué significa el bautismo y las oportunidades de servicio. Para el próximo año como iglesia tenemos abiertos todos esos espacios para que usted pueda servir en medio nuestro. Así que esa es nuestra visión para el próximo año y así quería terminar esta clase para poder entender en forma práctica cómo se vive la membresía en nuestra iglesia. Sin más, mis hermanos, solo quisiera leer este texto, que es básicamente nuestro texto lema como iglesia, como piedra angular, y es Efesios 2, versículo 19 al 22, cuando dice: así pues, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y eso, mis hermanos, es nuestra sesión número 11, la membresía de la iglesia. Preguntas para terminar. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda acerca de la clase primero? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué hora tenemos, Julio? Perfecto. Tenemos 3 minutos. Me gustaría escuchar algunos comentarios de su experiencia en Fundamentos. ¿Cómo ha sido su experiencia en Fundamentos? ¿Qué le ha parecido este tiempo? Creo que podemos cortar ya la transmisión también. Y me gustaría saber cómo ha sido su antes y después en estos 3 minutos para tener solo unos comentarios. Pueden ser breves, pueden ser cortos, pero para que nosotros podamos tener como que una retroalimentación de cómo ha sido